Bueno, esta semana se dio a conocer un audio donde se demuestra la corrupción que había al interior de Petróleos Mexicanos. Digamos que no es una sorpresa enterarnos que en la empresa petrolera había corrupción. Eso desde que yo tengo memoria lo sabíamos. Ahora, el audio sí demuestra otra vez este regodeo de los que están ahí con el tema de cómo explican los mecanismos, en fin. Y vale la pena, por eso invité a Manuel Molano, quien es director general del IMCO, para platicar del tema de la corrupción de Pemex. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Ustedes han seguido este tema, ¿no? De la corrupción en Pemex. No es una sorpresa, todos lo hemos sabido desde que nacimos en México, que Pemex es una entidad con altísimos niveles de corrupción, ¿no? Es difícil medirla. Desde luego. Porque no hay bases de datos. No. Hay muchos indicios y esto es algo que, como tú sabes, no es nuevo. Sí. Quizás con yacimientos grandes y precios de $100 el barril, pues la cantidad extraordinaria de recursos que había en esto y el hecho de que se repartía con gobernadores y se repartía para el gasto público y beneficio a las comunidades, pues no se notaba tanto cuando... Había más renta. Había más renta, como que cuando tienes un problema, una crisis, ¿no? El precio pues está alrededor de $60, $50. La plataforma está declinando. La empresa está endeudadísima. La empresa está muy endeudada y además un tema de operación. El otro día platicaba yo con John Padilla, que es especialista en este tipo de cosas, y dice que Pemex está construido para explotar yacimientos grandes, tipo Cantarell. Sí. Cuando tienes muchos yacimientos chiquitos por todas partes, necesitas gente en el campo que tenga la capacidad de tomar decisiones en minutos. Y esto de que la autorización escale 11 niveles hasta el corporativo en Marina Nacional y luego vaya de regreso no funciona para ese tipo de yacimientos. Entonces, por eso, en el análisis que hicimos en IMCO, determinamos que la empresa está en quiebra técnica y aunque no tenemos una hoja de balance que nos enseñe un capital negativo, pues sí podemos inferirlo simplemente por el hecho que no está generando suficientes ingresos para cubrir sus costos, sus gastos de operación y está acumulando deuda a una tasa francamente preocupante, ¿no? ¿Y qué papel juega la corrupción en este estudio que hicieron donde argumentan que está en quiebra técnica Pemex? Pues mira, nosotros ni mencionamos la palabra corrupción en este análisis. No era un estudio propiamente sobre corrupción. Sin embargo, hoy Pablo Zárate, en El Economista, publica un editorial precioso donde lo que él dice es que revisa todo el Wall Street Journal que ha seguido a Pemex durante décadas. Sí. Y en 10 años nunca el Wall Street Journal se había referido a Pemex como un lugar de corrupción endémica, que fue lo que le achacó en el último editorial. Así es. Entonces, quiere decir que pues, esto ya tuvo un cambio importante. Quizás empezó en la época donde administrábamos la abundancia, Echeverría y López Portillo, y después en las crisis se mitigó precisamente porque hubo una crisis de precios, pero quizás desde la administración Fox empezó de nuevo un fenómeno que yo lo llamaría como que el Estado mexicano vio muy deteriorados los instrumentos que tenía para controlar este monstruo que se convirtió en un Estado adentro del Estado. Desde luego. Y no sé si escuchaste tú las grabaciones, a mí yo las escuché y dije, hombre, caray, lo que es realmente penoso y hasta vomitivo es escuchar a estos directivos de Pemex regodearse, chistes, historias, etcétera, de cómo se ejerce la corrupción en Pemex, ¿no? Penoso, ¿no? Es penoso. Mira, los petroleros viejos todavía usan este adagio que se le atribuye a Rockefeller, ¿no? Sí. Que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal administrada, ¿no? Así es. Yo creo que ya no es el caso. Yo creo que a Pemex ya mataron a la gallina de los huevos de oro. Ya, o sea, realmente los costos y gastos de operación ya están muy por encima de los ingresos que puede generar la empresa y es realmente un sueño de opio pensar que vamos a regresar a una plataforma de 2 millones de barriles, 2,5 millones de barriles. ¿No? Porque es muy fortuito. Igual y encuentran un Cantarell. Bueno, un Cantarell está difícil, ¿no? Porque esos cantareles vienen
una vez en la vida, ¿no? Yo- Era yo- el segundo yacimiento más grande de la historia del mundo después de uno en Arabia Saudita. Yo sí creo Pero- que si hubiera uno en aguas someras en el Golfo, que ellos pudieran explorar, ya lo hubieran ya encontrado. lo hubieran hecho. Sí. Entonces, tomar decisiones como... Bueno, que- la otra opción es que se vaya el precio del petróleo otra vez hasta arriba, o sea, Claro. más de 100, ¿no? Claro, digo, arriba de 100 todos parecen genios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la decisión de no ir a aguas profundas es una mala decisión. Sí. Creo que la decisión de invertir en infraestructura, de refinación, no es una buena decisión. El tema del huachicol, que también es una de esas cosas que no podemos dimensionar, pero que sí le pega a los ingresos, le pega a la utilidad de operación de la empresa. Y pues seguir los indicadores clave de desempeño equivocados. Un Estado que piensa que lo que tienes que corretear es el número de barriles diarios, Sí. es un Estado que no entiende que un negocio produzca 100, 1000 o 1.000.000 de barriles. Lo que tiene que hacer con esa producción es ganar dinero. Hay un barril adicional que ya no debes producir porque es muy costoso, porque Claro, ya el margen ya no te lo permite, ¿no? Entonces, quizás, y por eso nosotros abogamos, porque tendríamos que pensar como el difunto José José, ya lo pasado, obviamente castigar a quien tenga que castigar y a quien se tenga evidencia para castigar, pero sí tomar mejores decisiones hacia adelante. Y normalmente se ha visto al sindicato como un antagonista cuando en realidad es el socio de control de la empresa, que toma malas decisiones porque su utilidad está en función del contrato colectivo y de las prestaciones laborales. Si pudiéramos encontrar un mecanismo donde, igual que Ecopetrol en Colombia, Sí. tuvieras un paquete de acciones de Pemex y que un pedazo lo tuviera el sindicato, los trabajadores de la empresa, un pedazo lo tuviera la sociedad a través de las No, pero Afores y los fondos, Lo tiene en la práctica vía en deuda, México. pero vía deuda. No, pero lo tiene el sindicato, vaya. El control lo tiene el sindicato, Digo, pero tiene el 100%. déjame decírtelo, o sea, los trabajadores son beneficiarios porque ganan bien, tienen buenas prestaciones, qué bueno, ¿eh? Pero los grandes beneficiarios han sido los líderes, como Romero de Champs. Lo que pasa es que no solamente importa lo que ganes, sino cómo lo ganaste, ¿no? Y aquí es donde la corrupción empieza a pesar de manera importante. Yo estoy seguro que negocios como el huachicol tienen que tener gente de adentro de la empresa. Sí, Yo estoy seguro que la claro. corrupción en las compras públicas tienen que operar necesariamente con la connivencia y la complicidad de gente de adentro de la empresa. Pues ahí están las grabaciones. Ahí están las de esta grabaciones. semana. Entonces, si tú les das un paquete de acciones, tienen que maximizar el valor de ese paquete de acciones. Y entonces, quizás eso los llevaría Cambian los incentivos. a cambiar sus incentivos y a tomar mejores decisiones. Ahora, esto no vuela con López Obrador, ¿eh? Pues ojalá vuele. O sea, yo sí creo que el presidente es alguien pragmático que está interesado en resolver la corrupción. Tú Porque sabes, se vería como privatización de la empresa petrolera. pero es que El colocar acciones en el mercado. lo que no entendemos es que está privatizada y el dueño es el líder de turno. O sea, Romero de Champs lleva 28 años, 26 años siendo el dueño de la empresa y antes de eso fue la quina y ahora va a ser el señor Limón. Digo, ¿qué le hacemos? ¿No? Entonces, aquí quizás lo que tendríamos es que acotar hasta dónde llega el poder del sindicato y con un gobierno corporativo adecuado, esto funciona. Ahora, ¿por qué los británicos le dicen públicas a las empresas que cotizan en bolsa? Porque cualquiera puede comprarlas. Porque el público puede participar. Entonces eso te activa la posibilidad de que haya una Bueno, accionista... pero aquí la empresa pública es del Estado. Aquí la empresa pública es del Estado, pero no importa. El Estado puede tener una participación mayoritaria o minoritaria. El Estado puede decidir que solamente personas de cierta nacionalidad compran esos títulos. El Estado puede decidir los mecanismos mediante los cuales Leonardo o el señor Slim o Manuel se pueden sentar en el Consejo de Administración. Lo que quieres ahí es accionistas activistas que te ayuden a tomar mejores decisiones en el desempeño del negocio. Petrobras lo hizo en algún momento Petrobras lo hizo. con Lula, aunque luego con Dilma se echaron para atrás, ¿no? Sí, y les costó, y ahora están regresando a un esquema de gobierno corporativo de este tipo. Yo por eso O voltearía... sea, sí colocaron acciones de Petrobras en... Tú puedes comprar acciones de Petrobras en los mercados internacionales. Y yo por eso voltearía a ver al modelo colombiano, porque ha sido mucho más continuo. Y sí ¿Ecopetrol? En Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora, ¿sobre qué está sentado Pemex?
está sentado sobre activos maravillosos que les dieron en la ronda cero y que no están teniendo capacidad financiera y operativa para explotar. Entonces esto te grita que tienes que abrir farm outs, tienes que abrir joint ventures y tienes que establecer un mecanismo para que si no los van a explotar, se los regresen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se los entregue a un particular que le pague regalías, que le pague derechos y que le pague todo lo que se especifique en un contrato bien hecho al Estado mexicano. Sí, bueno, de hecho aquí estuvo Arturo Herrera hace poco, hablamos sobre el tema, y de los 200, fíjate, un dato, de los 200,000 barriles que piensan que van a producir el año que entra, más, para llegar a casi 2 millones, 80,000 son del sector privado, es decir, ya son de las rondas que hizo el presidente Peña Nieto y que le dieron a los privados, y que va a dejarle dinero al Estado a través de regalías. Que regresando a eso, digo, era prematuro esperar que de 2012 a ahorita hubiera un boom de la parte de la reforma energética, pero también, como bien apunta Pablo Zárate en su artículo hoy del Economista, que de verdad es una joya, te lo recomiendo mucho, Leo, que a Pemex se le olvidó la reforma y a la reforma se le olvidó Pemex. Pemex encontró todos los mecanismos posibles para darle la vuelta a la reforma energética, para seguir operando como siempre ha operado. Entonces, quizás ahí sí hay una falla, tanto del Estado como del gobierno corporativo de la empresa, como de la directiva de la empresa. Tendríamos que haber metido a la empresa en una dinámica de competencia y de mercado. Esa era la idea, pero no lo lograron, la verdad no. Pues... esa sí fue una falla. Fue una falla de ejecución, sí. Es una falla de ejecución. Totalmente. Manuel, el estudio lo puede uno consultar en el IMCO, ¿no? Está en la página de internet del IMCO. Así es. Y pues ojalá lo consulten y nos lo comenten y ojalá el Estado mexicano se manifieste diciendo esto es una mala idea, esto es una buena idea, vamos a hacerle así, vamos a estudiar este otro modelo. Hemos tenido silencio radial de aquel lado. Gracias, Manuel Molano. Encantado, Gracias, Leo. Molano. Viene Mauricio Mechulán para hablar de los 2 eventos más importantes en materia de política internacional, el tema del Brexit y el tema de lo que está pasando en Siria a raíz del retiro de las tropas estadounidenses. Regresamos en un momento más.